ocupándome de lo que es la política en sí, sino señalando esto lo hace un Estado con fuerza, un Estado que encontró ese acuerdo, que tiene los recursos, que los usó adecuadamente y que dejó un camino del cual no fue fácil apartarse durante muchísimo tiempo. Hubo otros ejemplos de cosas menos, un poco más controvertidas de estos giros políticos. Por ejemplo, en los primeros años de la década de 1930, la época del ministro Pinedo y de Raúl Prebisch, hay un cambio muy fuerte en la política económica y se construye el Estado que funcionó en la Argentina hasta la década de los 70, el Banco Central, la Caja el control de cambios, el Tratado Roca-Runciman en un cierto sentido, y luego junto con esto otras políticas muy características del gobierno de Justo, como por ejemplo la política de construcción de caminos, que es un verdadero despliegue de capacidad estatal en materia de formación de cuadros burocráticos, de pensar el país, de desarrollar una estrategia de largo plazo, etc. Pongo ahora un ejemplo bien distinto de esto, ¿no? La ley sindical de Perón, la ley de asociación profesional, ciertamente más controvertido, pero de hecho desde 1945 hasta ahora la ley prácticamente no ha cambiado, ¿no? La última que se me ocurre así con permanencia, porque ya habla de que el Estado está empezando a encontrar límites, son las leyes de promoción industrial y regional del gobierno de Frondizi, que también tuvieron un periodo de duración sostenible y todavía quedan fragmentos de ella Entonces, esto para mostrar que hasta la década del 70, desde el Estado hay idea de que debe haber políticas sostenidas y hay capacidad para sostenerlas, ¿no? El segundo aspecto del Estado colonizado es un poquito más difícil de explicar sin que la esquematización destruye la idea, ¿no? Pero yo diría que desde 1900, cuando la inmigración masiva comienza a asentarse, empiezan a emerger distintos grupos que se organizan en la sociedad para reclamar por sus intereses. No resisto a dar un pequeño ejemplo, pero el segundo gobierno de Roca es una especie de coro disonante de voces que cada uno reclama algo y están permanentemente ocupadas las calles con manifestaciones de lo más diversas, y el pueblo de Roca, no sabiendo cómo pasar para atender tantos reclamos no fácilmente armonizables, pero son todos reclamos de grupos que piden que el Estado organice el área en que ellos desarrollan su actividad, que le piden al Estado que reglamente. Un ejemplo, ¿no? Los médicos quieren que el Estado establezca qué cosa es el ejercicio legal de la medicina, porque no quieren ser confundidos con los curanderos, tampoco quieren ser confundidos con los kinesiólogos, tampoco con los farmacéuticos. Esta es una reglamentación, un tipo de reglamentación que se da en cualquier estado del mundo y que es casi natural. A medida que la sociedad se diversifica, se necesita esta función del Estado de la reglamentación. No lo mencionaría si no fuera porque en Argentina empiezo a ver algo que también es común, pero en Argentina lo veo muy claramente, que es un gradual deslizamiento desde hacer un reglamento que desde una cierta racionalidad parece lógico. Digo una cierta racionalidad porque hoy con todas las medicinas alternativas se diría que los médicos de la Facultad de Medicina van a tener monopolio. Pero bueno, en 1900 era claro que la medicina era eso y no había discusión. Entonces, esto es una medida lógica. Como también parece lógico crear escuelas y hacer que la educación primaria sea obligatoria. Es lógico, ya un poquito más discutible que el voto sea obligatorio, ¿no? Pero luego hay un gradual deslizamiento, y ahí es donde habría que ser muy preciso en el manejo de la gama de gris, ¿no? Por ejemplo, el Estado, cuando usan el Estado, piensan que sería bueno que el país tuviera algo que no tiene.
porque entiende que una nación fuerte, una nación moderna debe tener, ¿no? Por ejemplo, industria. Y entonces, si bien la industria no crece naturalmente, por otros motivos, es más negocio hacer otra cosa, el Estado dice, bueno, hay que darle un empujón a la industria, ¿no? Podemos decir, bueno, hasta acá entra dentro de lo que es bueno para todos, pero de ahí empieza un posible deslizamiento a gastar demasiado de lo que es la renta social en promover a un grupo que, además de que a la larga puede ser bueno para el país, a la corte está obteniendo un ingreso extraordinario. Entonces ahí hay un deslizamiento de esa acción reguladora del Estado a la acción promotora, esto es lo que se llama una franquicia, y de la franquicia a una apoyo especial, ¿no? Y ahí la palabra privilegio parece más adecuada que franquicia, ¿no? Y ahí es donde el Estado empieza a alimentar a grupos de interés que, como lo explico enseguida, van a su vez a ser lo suficientemente fuertes como para consolidar su interés forzando al Estado a mantenerlos. Esto suena un poco abstracto y parece, en todo caso, muy contemporáneo, pero les menciono el ejemplo de la provincia de Tucumán, 1870, todavía dado lo que era la distribución de la población, es un centro fundamental para el equilibrio político del país, porque Tucumán está en el centro de toda la zona de provincias norteñas que tienen un peso grande. El presidente electo en 1874 es tucumano, Nicolás Avellaneda. Además es el promotor de una cosa que se llamó la Liga de Gobernadores, ¿no? Que trata de organizar a esas provincias del norte para estabilizar el todavía tan valiente Estado. Y a partir de 1876 el gobierno empieza a promover sistemáticamente la producción de azúcar tucumana. La gran medida, que fue la medida clave de esta industria, es poner una tarifa aduanera lo suficientemente alta para que el azúcar que hay en el mundo, que es infinitamente más barato que el argentino, por las otras formas que se produce, no pueda competir con el producido por Tucumán. Hay otras medidas igualmente importantes, crédito muy barato, le hacen el ferrocarril, ¿no? Pero centralmente es la tarifa, ¿no? Entonces, alrededor de esta tarifa, los tucumanos y los que se asocian con ellos, que son todos tucumanos, porque está Torres, que tiene la refinería en Rosario, organizan un lobby prodigioso, el primer lobby argentino, que es el Centro Azucarero Tucumano, y de un modo u otro convencen a infinidad de gente que uno supone que no vive de fantasía, como políticos en esta acabada de la época, de que Tucumán es el Manchester argentino y que con esos subsidios a la industria tucumana vamos a llegar a ser como Inglaterra. Conozco un poco en detalle porque mi mujer está estudiándolo y cada día me trae una perlita nueva de los disparates que podían decir, que solo se explican o bien porque el Centro Azucarero Tucumano les pagaba muy bien para que dijeran esos disparates, o bien porque tenía una capacidad de convicción asombrosa. Pero lo cierto es que pronto se vio que Tucumán producía mucha más azúcar que la que se podía consumir en el país, que no había forma de venderla en ningún lado porque era muy cara, y se mantuvo, yo diría, hasta la década de 1960 o 70, ¿no? Se empezó el proceso de reconversión, ¿no? Entonces ahí, esto me parece un buen ejemplo, ¿no? De algo que empieza como una idea de vamos a fomentar algo que a la larga va a ser bueno, y termina siendo darle un regalo a un grupo muy reducido de gente, ¿no? Los dueños de industrias tucumanos fueron particularmente, se dedicaban a disfrutar alegremente de lo que ganaban y no hicieron ningún esfuerzo por mejorar la provincia, fueron bastante mediocres en ese sentido, ¿no? Pero armaron un mecanismo de presión sobre el Estado que debe de haber funcionado muy bien, porque eso
no se modificó. Yo diría que la actitud del momento del Estado no se modificó hasta que Hipólito Yrigoyen ganó las elecciones y sus votantes, que eran consumidores de azúcar, empezaron a decir por qué hay que pagarla tan cara, y Yrigoyen hizo algunas cosas, no muchas, ¿no? Este es un ejemplo de pasar de la regulación a franquicia, de franquicia a privilegio, y de privilegio a un regalo que la totalidad de la Argentina le hace a un grupo humano que al principio tenía que ver con equilibrar la política y luego ya se reproduce a sí mismo.